Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Convocado por Román. Román nos ha pedido que hablemos de una película del año 1988, una película dirigida por David Cronenberg con Jeremy Irons, Genevieve Bujold, una película titulada Inseparables. The Ringers, en su idioma original, que en slang, según tengo entendido, según he mirado en Word Reference, vendría a significar algo así como clavaos, o sea, fotocopias, idénticos, si nos ponemos un poco más finos, como queráis. Román, muchísimas gracias por pedirme una película más. Muchísimas gracias por pedirme hablar de una película de David Cronenberg que le teníamos, y me incluyo, un poquito abandonado en este canal. Y no va a ser la última, por cierto, porque hay por ahí otra en marcha que además creo recordar que me la ha pedido otro chico. Inseparables. Esta película pudo suponer una sorpresa en la carrera de David Cronenberg porque, propiamente dicha, no es una película, vamos a decir, del género de terror. Tampoco es una película en la que veamos monstruos. Y sin embargo, es una película que produce terror y en la cual yo creo que sí. O sea, vemos monstruos. Yo no sé si es drama psicológico, yo no sé si es thriller psicológico. Nunca he sabido muy bien definir lo que es esta película. Y sin embargo, y pese a no tener a priori por lo menos esos elementos sobrenaturales, aunque esto ya lo iremos viendo en este vídeo, se percibe que Inseparables es purísimo David Cronenberg. Se percibe además que están los temas que a él verdaderamente le interesaban y le interesan. Vemos que es una película que nos habla de la adicción, una adicción que puede ser a sustancias, y esto lo tenemos, a cosas, lo tenemos, o a personas directamente, que eso también lo tenemos. Y también es una película, Inseparables, que nos habla de la corrupción, tanto física del cuerpo humano, y aquí entroncaría con el llamado body horror, que es prácticamente una etiqueta, el horror, terror corporal, que se creó sobre todo por la incidencia y reincidencia de David Cronenberg en este tipo de asuntos. Pero también vemos una corrupción en Inseparables desde un plano más moral. Y creo que en líneas generales Cronenberg también es un cineasta que le gusta mucho, no es que le gusten, sino que le gusta hablar de excesos. Y casi siempre lo hace en películas que acaban resultando excesivas, muchas veces para bien o para mal. Excesivas además en todos los sentidos. Esa es su personalidad. O sea, es lo que le ha hecho grande. Y llamó mucho la atención que una de las 3 Cs, de las 3 grandes Cs, con C de casa, del género de terror, ya sabéis, junto a Wes Craven y John Carpenter, pusiera en pie esta historia sin, a priori, elementos fantásticos. Y sin embargo, no dejaba de ser puro David Cronenberg. A mí concretamente esta película es una película en la cual yo estoy siempre dentro, o casi siempre dentro. Estoy muy inmiscuido dentro de ese extrañísimo triángulo sentimental que propone, en esa no menos extraña rivalidad. Primero rivalidad y después celos, más allá de lo patológico, entre hermanos. Pero como me ocurría también con Videodrome, que esta es una película en la cual tenéis una de mis primeras críticas a la carta aquí en el canal, así que perdonadme por cómo saliera, la parte final de Inseparables, y en general la parte final de muchas películas de Cronenberg, y ya llegaremos a eso después, es delirio puro y duro. O sea, Cronenberg
yo lo veo así, es alguien con el cual puedes empezar sus películas, no digo todas, pero sí una gran mayoría de sus películas con una mirada estándar, con una mirada de un espectador neutro, que solo se sienta delante de la tele o va al cine porque quiere que le cuenten una historia interesante e interesarle. Ahora bien, en un momento dado, todo eso Cronenberg lo dinamita. O sea, en un momento dado acaba rompiendo ese puente que sería la historia convencional y que nos intriga, y te acaba llevando por otros caminos, por otros derroteros, que al final poco tienen que ver con el género de terror, vamos a decir, estándar, tradicional. Y el espectador que se subía gustoso, intrigado, seducido a ese barco al principio de la película, se corre el serio riesgo de que acabe bajándose antes de llegar a puerto. O sea, Cronenberg utiliza un punto de partida en el cual todos nos podemos meter dentro de él, pero la cosa se va enturbiando poco a poco y llega un momento en el que comienza lo abstracto, lo indefinido, lo que aparentemente carece de cualquier explicación racional. Esto que os acabo de decir ocurre en Inseparables, y en lo personal, ya lo veremos, no es lo que más me convence de la película. A mí lo que... Iba a decir lo que más me convencen muchas cosas, pero creo que lo principal, en este caso, y hablo solamente del trabajo de Cronenberg, es lo... le iba a insultar, lo cabrito, así dicho con mucho cariño, que es David Cronenberg. O sea, la perversidad que atesora este tío, esa sordidez que él retrata además con una naturalidad que otros no podrían alcanzar de forma tan orgánica como lo logra David Cronenberg. Y lo que me convence, ya al margen de Cronenberg, en Inseparables muchísimo, y creo que os diría que casi por encima de todo, es esto que hace aquí Jeremy Irons. Este actor, por supuesto, no era ni muchísimo menos un descubrimiento de Cronenberg. Era un actorazo antes, muy cotizado antes, y ha sido un actorazo después. Pero es verdad que lo que hace aquí es difícilmente definible y es casi inexplicable. No solo por el hecho de que esté interpretando dos papeles, como ya sabéis, es decir, dos hermanos ginecólogos con un vínculo muy sórdido entre ellos, más allá de su semejanza física. Es que además Jeremy Irons aquí se las apaña para que de forma muy sutil nos creamos eso. Aquí no hay CGI, no hay deepfake, no hay tecnología, más allá de algunos efectos visuales muy concretos. Lo que hay aquí es un actor encarnando de verdad dos papeles de verdad, cada uno de ellos con una personalidad muy distinta, pese a ser como dos gotas de agua en todo, y con una sutilidad además en los matices, con mucha atención hay que poner aquí en este caso a las inflexiones de voz. No soy talibán con esto, ya lo sabéis, pero esta película es obligatoria verla en versión original. También se ve en pequeños tics, también se ve por supuesto en las miradas. Esta película es muy buena película, pero para mí, gracias a Jeremy Irons, una película como Inseparables se convierte directamente en un espectáculo que merece la pena verse. Después de este babeo y ya hago así, fuera, acabo de dejar el suelo hecho un asco con mis babas por Jeremy Irons. Además vamos a tener tiempo de sobra para hablar de la duplicidad de Jeremy Irons en la película, porque es clave. Pero a lo que iba, por todo esto que os he contado antes, por ser algo diferente a casi cualquier cosa, o sea, en ocasiones casi una película como Inseparables te puede recordar al Bergman de Persona, por ejemplo, por ser una muy rara avis en general dentro de Hollywood esta película, y quizá no dentro de Hollywood porque es una película canadiense, pero ya sabéis lo que quiero decir, canadiense como el propio Cronenberg.
algo muy diferente a cualquier otro autor pudiera ofrecer, y tiene más mérito teniendo en cuenta además que Cronenberg venía de hacer La Mosca. La Mosca, estaremos de acuerdo en que, pese a ser una película con una vocación comercial infinitamente mayor que la que podía tener Inseparables, era también una película que Cronenberg logró hacer suya, transformó la historia de la cinta original de Kurt Neumann y lo llevó a su terreno, pero aún así era una película por la cual quizá David Cronenberg podría haber entrado dentro de el juego de Hollywood, como diría Robert Altman. Convertirse en un autor, en un cineasta, en un director mucho más acomodado, más manso, más domado, y sin embargo hizo esta película justo a continuación, o sea que no es su caso. Por todas estas cosas que os acabo de decir, para mí Inseparables es una película que roza el sobresaliente, por lo tanto 4 estrellas sobre 5 posibles. Se avecinan spoilers, ya no figuraréis. Supongo que no todos habréis visto esta película, precisamente porque no es una película que fuera habitual que emitieran en prime time, porque niños y niñas, no sé si lo sabíais, pero hubo aquí una época en la cual en la televisión a las 10 de la noche te podrías encontrar una película, no necesariamente el blockbuster de 4 o 5 años antes, sino además también clásicos. Todos esos recuerdos han perdido, etcétera, etcétera. Así que, si os parece, en todo caso yo creo que merece una breve sinopsis. Inseparables. Tenemos 2 hermanos que son 2 genios en su campo. Tenemos a los hermanos Mantel, encarnados, en fin, sí, encarnados por Jeremy Irons, por si había alguna duda, que son gemelos y ginecólogos de gran éxito. Tenemos a Elliot y Beverly, que tienen una forma, vamos a decir, muy particular de vivir su vida sentimental. Elliot, por su carácter extrovertido, por su enorme confianza en sí mismo, no tiene problemas a la hora de ligar y de conocer mujeres. ¿Qué ocurre con Beverly? Que es mucho más tímido, es mucho más inseguro, apocado y también sensible. Y sí que tiene más problemas a la hora de conocer chicas o intimar con ellas, no es tan lanzado como su hermano. Y como entre hermanos se comparte prácticamente todo, los ligues de Elliot, una vez ya que están en el bote, se los pasa a Beverly sin que la mujer en cuestión note el cambiazo de gemelos. Sin embargo, va a haber una mujer que va, vamos a decir, a dinamitar todo este pacto, no entre caballeros, más bien lo contrario, pero sí entre hermanos. Se trata de Claire, interpretada por Genevieve Bujold. ¿Genevieve o Genevieve? Voy a meter la pata con esto. Aquí interpreta a una... Bueno, no se autointerpreta, pero interpreta a una actriz. Una actriz canadiense, además bastante conocida, bastante popular, cosa que era ella, pero que les ha conocido a estos hermanos en su clínica porque se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad. No puede tener hijos. Bueno, mejor dicho, ha conocido a uno de los hermanos Mantel. Digamos que Elliot trabajar, más bien trabaja poco. A él le va más la vida social, recoger premios, hacer discursos y poner su careto. Mientras que Beverly es el auténtico currante en la sombra, es el auténtico cerebro de los dos. Sin embargo, esto lo saben muy pocas personas. O sea, la mayoría cree que hay solamente un Mantel, solamente hay un Jeremy Irons. Y eso es lo que también cree Claire cuando conoce primero a uno y después al otro. Esto es me he excedido un poco contando el argumento, o sea, no por spoiler, sino porque... Pero sí que es importante, ya sabéis que creo que una forma de analizar una película, la mejor forma desde luego no es contando el argumento, ni muchísimo menos, más bien lo contrario, pero sí que creo que es importante para algunas de las cosas que os quiero destacar a continuación. Lo primero no tiene que ver con la película, o por lo menos con el trabajo de David Cronenberg, es decir, parte de esta historia, al parecer... es un poquito cierta, está un poquito basada en hechos reales, por lo menos
lo de los gemelos médicos que acaban como acabaron. Y de hecho, el material de base del guión es una novela basada en aquel caso. Sin embargo, Cronenberg, como ya sabéis, hizo lo que le dio la gana. El comienzo es muy inusual, de algún modo, en una película de Cronenberg, con una banda sonora bastante sensible, muy interesante, de Howard Shore, antes de que compusiera El silencio de los corderos, muy poquito antes, y antes de demostrar que era también un compositor sinfónico a raíz de Señor de los Anillos y demás. El cine de Cronenberg se debe leer y se debe comprender siempre con la clave de la música de Howard Shore, por lo menos en sus inicios. Y poco a poco Howard Shore fue subiendo lo que es el cromatismo de sus partituras y cada vez haciendo partituras más elaboradas, hasta que a partir del Silencio de los Corderos abrazó el estrellato y no lo soltó. El prólogo de la película, con los dos hermanos de niños. A mí me parece un prólogo maravilloso y además hablando de sexo. Y concretamente del sexo de los peces. Si lo tienen o no tienen sexo los peces. Y la contestación que les da una cría a la que le proponen tener relaciones con ella es magistral y no la puedo decir aquí. El sexo, el deseo del sexo. Esto lo vemos ya, insisto, desde este prólogo de la película, y que además es también una constante en el cine de Cronenberg. Y aquí, por supuesto, es otro de los temas que toca. De hecho, sin ir más lejos, ya sabéis que le dedicaría toda una película al tema de Crash, toda una película a este tema del sexo en Crash, siendo bastante explícito. He dicho al principio que no sé si Inseparables la podemos catalogar como una película de terror, pero todo, desde el mismo principio, gira en torno al cuerpo humano. Sabéis que Cronenberg, creo que os lo he dicho antes, es uno de los, no fundadores, quizá tampoco creadores, pero sí el exponente definitivo del llamado body horror. El horror, terror corporal. El provocar miedo, o que buena parte del miedo o incluso repugnancia que se puede sentir a veces en sus películas sea a través de alteraciones de nuestro organismo. Esto es algo que hizo incluso en una película más de estudio como podía ser La Mosca. Esto lo vamos a tener en la película, pero a su manera también. Lo que quería comentar ya por una observación que hace uno de los hermanos, no recuerdo cuál, creo que posiblemente Elliot, dice algo así como que deberían hacerse concursos de belleza del interior del cuerpo humano. O sea, el Miss Bazo, por ejemplo, Mr. Riñones. O sea, esto me parece brillante, esas líneas, y eso en realidad es toda una declaración de intenciones del propio David Cronenberg. O sea, aquí está hablando él, no los personajes. Da la sensación de que Cronenberg sí que daría esos premios al bazo más hermoso. Como os decía también, su cine es muy sexual. Por ejemplo, no parece que en un momento dado venga a cuento lo que el personaje de Genevieve Bujold hace, o mejor dicho, que tenga ciertas tendencias sadomasoquistas en la cama, porque es una mujer a la cual le gusta que la aten y más cosas. Pero es que eso, en Cronenberg, en el universo de Cronenberg, vamos a decir que es la normalidad. O sea, en su cine, David, si me estás escuchando, en tu cine, no en tu vida privada, o yo por lo menos no lo sé. O sea, este personaje de Claire está muy lejos de ser alguien perverso, alguien malvado. Al contrario, es un personaje que en todo caso te inspira fragilidad, que te transmite sus miedos, que te transmite de forma explícita la frustración que ella siente por no poder ser madre. Hay un momento dado en el que dice una frase terrible: nunca voy a ser una mujer completa, siempre voy a ser una niña. Eso lo dice por
esa imposibilidad de tener hijos. Y al final Cronenberg incorpora con total naturalidad el hecho de que a esta mujer le gusten las relaciones sexuales, vamos a decir, menos convencionales. Sin más, o sea, no te está invitando David Cronenberg a que le des vueltas a eso. O sea, no hay que hacerse más preguntas, señoría. Si os decidís a ver esta película, y hay momentos en los que decís, macho, no me estoy enterando, ¿cuándo es Elliot? ¿Cuándo es Beverly? No os frustréis. O sea, no sois tontos. Y yo tampoco. Porque eso está hecho con toda la intención del mundo por parte de Cronenberg. Para mí, esa es la parte thriller de la película. Si es que lo tiene por algún lado, o la tiene. Yo me he tropezado. También en esta segunda vez que he visto la película, he hablado de la segunda, posiblemente sea la segunda vez que la veo. Yo me he tropezado varias veces diciéndome, vale, este es Elliot. Y dices, estoy tomando nota, tomo mis notitas para mis amigos de Acción Cine y decir, voy a hacer una observación interesante sobre lo que ha hecho Elliot y de repente, raca. Y digo, borra, esto no me vale de nada, me he confundido. Está bien que sea así, la película está jugando todo el rato a esa ambigüedad. Eso era algo que además el propio Cronenberg lo dijo, buscaba eso, buscaba esa confusión, hacerte creer que en ocasiones Beverly es Elliot y viceversa. Y no siempre, y sí, es verdad que siempre hay algo que sucede después que dices, vale, era este. Creo recordar que hay alguna secuencia que incluso la posibilidad de que sea cualquiera de los dos está abierta. Genevieve está estupenda en la película, es un pedazo de actriz, además en un tipo de papel. Es una actriz que además vimos en mucho cine comercial, yo por lo menos. Recuerdo de Terremoto, por ejemplo, haciendo de amante de Charlton Heston, ahí donde lo veis. Aquí está estupenda en la película, además siempre ha tenido esa cara de cría y aquí se la ve ya esa mujer madura. Transmite además los únicos sentimientos poco positivos que podemos tener por alguien en la película son hacia ella, y no solamente por cómo está escrito el personaje, sino por cómo está interpretado. Pero yo ya os he dicho que Inseparables es el show de Jeremy Irons. Si logramos o creemos diferenciar a los dos hermanos en la película, no solo se debe a la personalidad de cada uno, porque es que eso a veces no es tan fácil, no es tan perceptible, y está hecho con toda la intención del mundo. Se debe incluso, si lo logramos diferenciar, se debe muchas veces a la forma de moverse de cada uno, a la forma de andar, a la forma de caminar. Jeremy Irons lo incorporó todo eso de forma muy sutil, es decir, no empezó a hacer una cojera o algo burdo por el estilo. Además que Cronenberg, por supuesto, hubiera dicho sobre mi cadáver, y en su caso no es solo una forma de hablar. Jeremy Irons de Oscar en la película. Pronto vemos que lo que es una golfería, lo que es una guarrada, lo que son unos caraduras impresentables que quieren, si me permitís la expresión, mojar el churro a toda costa, en realidad, a ver si es que va a haber algo aquí todavía más enfermizo. Y sí lo hay, y eso es la relación entre ellos. Si no fuera por Elliot, te da la sensación de que Beverly, ya a su edad, no sé, 30 y tantos años, o quizá cerca de 40, Beverly muy posiblemente sería todavía alguien virgen. Y eso te lleva a pensar que Elliot en realidad es tan promiscuo porque quiere regalarle sexo a su hermano. Es decir, él rompe el hielo, él seduce a las chicas y cuando ya en el bote se las pasa a él. Y por cierto, se enamoran de él, se enamoran de Beverly, porque es mucho más sensible en el fondo que Elliot. De hecho, no creo que sea casual que él se llame Beverly, él mismo lo reconoce en un momento dado de la película. Es un nombre que también es femenino, es de mujer, y quizá es la forma de decir
él va a empatizar mucho más con ellas, ¿no? Algo más o menos subliminal. Es algo realmente sórdido el vínculo que hay entre estos dos personajes y que además se va enturbiando y enturbiando. De hecho, en la película, en realidad también podríamos interpretarla como una alegoría de la esquizofrenia. Hay muchísimas referencias en la película, no solo verbales, por supuesto. Claire se lo dice cuando todavía ella no sabe la verdad. Pareces esquizofrénico, a veces me gustas mucho y otras veces eres solo un polvo más, y cito palabras textuales. Si no es porque Claire descubre la verdad, podríamos pensar que la película nos está hablando de alguien realmente desdoblado en dos personalidades, como un Jekyll y Hyde. Pero no, o sea, Claire descubre la verdad y bien pronto, además en la película, en un restaurante. Otra de las frases que dice es: así que tú eres el amable y tú eres el cabrón. No lo podría haber resumido mejor, suponiendo que Beverly sea también amable porque es cómplice de todo esto. La relación entre los hermanos es el gran misterio de la película. Hay una secuencia posterior en la que Elliot, el solo, el promiscuo, recibe a dos hermanas gemelas que son, como se decía antes, señoritas de compañía. Y les dice: para saber quién es quién, tú me vas a llamar Elliot y tú me vas a llamar Beverly. Esto es estupendo para ir desentrañando que Claire tiene razón. O sea, en el restaurante, en esa secuencia que es estupenda también, les dice: en realidad, ¿qué os pasa? O sea, ¿a ti no se te levanta si no te está viendo tu hermano? Estos tíos no son solamente unos golfos. Hay un vínculo entre ellos que va más allá de lo familiar. Y podemos anticipar que el personaje de Genevieve Bujold va a ser un obstáculo al final en esta relación, sea cual sea. Va a estorbar de algún modo o directamente va a suponer cortar el cordón umbilical. También hay mucho de eso en la película, de estos dos freaks que es lo que son. La película en sí podéis figurar que es bastante malsana. Es decir, nuestros guías aquí además van a ser estos dos tunantes que jamás querríamos tener mínimamente cerca. Pero digamos que la primera parte de la película podríamos verla como lo que os decía antes, una narración convencional. Y esa medida que avanza, cuando nos vamos adentrando en la abstracción, por ejemplo, lo que tenemos es esa parte, la cual vemos luego vemos que es un sueño, pero esa especie de balbosa, palpitante, asquerosa, que de repente le sale a uno de ellos y después, justo a continuación, ese mordisco de Claire para romper como el vínculo entre los hermanos. Es un sueño, se supone, que en Cronenberg nunca se sabe, pero es el toque Cronenberg. Es decir, aunque no tengamos los monstruos extraterrestres, zombies, lo que queráis que haya utilizado Cronenberg previamente, el toque Cronenberg, o sea, si no lo introduce en su película, podría reventar. Y esto lo veremos, por cierto, en esa crítica que tengo pendiente de una película posterior en la cual tampoco hay elementos sobrenaturales. Es pertinente en todo caso lo de este sueño que os acabo de decir, porque ha llegado el momento de que Beverly de algún modo se haga mayor, de que se independice en todos los sentidos de su gemelo, con el cual, por supuesto, vive en la misma casa. Llega el momento de demostrar que no le necesita para conocer a una chica y enamorarse y quizá tener una familia con ella, porque eso es lo que ocurre, y quiero decir que Beverly se enamora de Claire. Lo de la familia y los niños y todo eso ya lo dejaríamos para otra película. Y pese a lo sucedido en el restaurante, vamos a decir que va a arriesgar, se va a mojar, va a dejar de lado a su maléfico hermano. Esto, insisto, lo podríamos vivir casi como si fuera una película de terror. Podríamos pensar, ¿por qué no?, que ambos eran siameses
y que fueron separados al nacer. Un poco tipo, por poneros un precedente, el Hermanas de Brian De Palma. Que uno fuera el puro, el bueno, el honesto, el bondadoso, y otro el jeta, el mentiroso y el aprovechado. Cuando Beverly vuelve a intentar retomar el contacto con Claire, le dice: mi hermano y yo lo compartimos todo, y también, y eso incluye experiencias. Ella luego pregunta algo así como: ¿Elliot siente celos de mí? ¿Nunca os habéis parado a pensar de verdad cómo funciona esto entre vosotros? Claire va, y por eso es tan importante también el personaje de Genevieve Bujold, pese al estrellato aquí de Jeremy Irons. Claire va rompiendo ese nexo morboso que hay entre los dos. Es ahí cuando se produce, por cierto, la secuencia de la entrega del premio, cuando Beverly irrumpe, borracho, perdido, como diría Chiquito, para cargar contra su hermano, ponerle de chupa de domine, como se decía en el antiguo castellano, y decirle lo que piensa a la cara y delante de todo el mundo. Es el personaje de Beverly, en este caso el personaje del sensible, en torno al cual de verdad gira la película. El hecho de que Claire sea actriz es interesante también. O sea, además, si no recuerdo mal, lo dice el personaje de Elliot. Bueno, sí, lo tiene que decir él porque es para ponerla a caldo. Ella, como ellos también, por otro lado, actúa. Y en su caso es profesional de esto. Sabe actuar, sabe hacer su papel también. O sea, el desafío de interpretar a alguien, como en realidad están haciendo los gemelos, no tiene secretos para ella. Sin embargo, y pese a su condición de actriz, se da la ironía de que ella actúa con muchísima más honestidad que ellos, o por lo menos eso es lo que se nos da a entender. Hay otra secuencia en la que Elliot va a verla a la sala de maquillaje, quizá para hacer que se aleje de Beverly, por esa sensación de amenaza que siente por el nexo con su hermano. Ella está en el camerino y, fijaos en esta secuencia cuando veáis la peli, vemos solo un lado de la cara de Claire, mientras la están haciendo la típica sesión de maquillaje. El otro lado de la cara no lo vemos, porque la cámara está enfocada, por así decirlo, en este perfil. Pero después la cámara cambia de plano y sí que nos sitúa en el otro lado de la cara de Claire, el oculto. Y vemos que está lleno de heridas. Es maquillaje, obviamente, para la película en la cual está trabajando en ese momento. Pero es una forma muy inteligente de remitirte a las dos mitades. Una sana y una enferma. Tal cual, de algún modo, son estos dos gemelos. En este momento de la película, como os decía, va entrando cada vez más y más en la abstracción, lo abstracto. Cuando nos preguntamos qué es lo que de verdad nos están contando aparte de la historia, porque sentimos que se nos está haciendo, o que por lo menos se nos está interpelando a interpretar lo que vemos. Sobre todo a medida que el personaje de Beverly empieza a engancharse a las anfetaminas y Claire le deja, pero le deja, vamos a decir que solo temporalmente, porque va a rodar una película fuera de la ciudad. Hay un momento en el que Claire está con un equipo de la película, está como en un despacho, no está en rodaje, y alguien llama allí. Llama uno de los hermanos, que empieza a insultarla, a acusarla de promiscua, y esto dicho, por cierto, muy finamente. Yo he llegado a pensar que en ese instante era Elliot, que quería espantarla, que quería ahuyentarla, pero no, es Beverly, que empieza a sumirse en la desesperación, porque sin ella, y ya independizado de su hermano, no sabe cómo vivir. Esto os lo quería reseñar por lo que os he dicho antes. Jugar a la confusión todo el rato. Un momento, ¿esto quién lo hace? ¿Lo está haciendo Elliot o Beverly? Después hay un momento cómico en el que vemos a uno de los dos hermanos que se empieza a cabrear bien
con una paciente a la que le está haciendo una inspección ginecológica y le dice con toda la mala leche del mundo: una vez inspeccioné a una mujer que tuvo relaciones con un perro labrador. Yo he creído que era Elliot en ese instante, porque es su típico comentario. O sea, es el que podría soltar un crápula como él. Pues parece ser que no, que al parecer es Beverly quien suelta esa grosería a esa pobre mujer, que poco a poco, no sé si es que se está adentrando en la locura o más bien se está produciendo una especie de intercambio casi espiritual con su hermano. De algún modo parece que se está volviendo como él, y aquí yo sí que veo, sin serlo, que podría enlazar de algún modo con el género fantástico la película. Se está produciendo casi como una abducción de Elliot hacia Beverly. Hay una secuencia muy inquietante también en la cual Beverly está en casa de su hermano, tiradísimo, deprimidísimo, y Elliot está bailando con su amante, vamos a decir, fija, o por lo menos a la que más recurre. Suena de fondo, por cierto, un temazo que escucharíamos muchos años después en el The Irishman de Scorsese, un tema precioso de estilo doo-wop de los años 50. Ambos no os digo el título porque no lo recuerdo, pero ambos, no es lo importante, ambos le animan a Beverly, su hermano y la amante, a levantarse y a bailar con ellos. Mientras acaban los tres abrazados y con las manos de Beverly, o mejor dicho, con las manos de Elliot, acariciando no solo la espalda de su amante, de la chica, sino la del propio Beverly. Sin serlo, es prácticamente un ménage à trois. O sea, es todo realmente incómodo, pero está muy bien esta secuencia porque de nuevo tenemos esa idea que es persistente en la película de las dos mitades unidas, de Beverly y de Elliot, en este caso unidos entre medios por el cuerpo de esa mujer, de esta chica que está situada justo entre los dos. Hay 1000 detalles en la película, bueno, 1000, me he pasado un poco, pero muchos más de los que podamos percibir a primera vista que hacen referencia a este tema de las dos mitades. Otro detalle muy Cronenberg es ese diseño que tanto obsesiona a Beverly de instrumentos ginecológicos para mujeres que sufren la misma imposibilidad que Claire para poder tener hijos. No hay mutaciones propias del body horror en esta película, salvo los sueños, pero sí hay este tipo de mutaciones perfectamente, quiero decir, con este tipo de afección que sufre Claire en la película, es una mutación. Es una mutación. O sea, en términos científicos, lo que sufre Claire es una mutación. El mismo Beverly, por cierto, se refiere a Claire en un momento dado como una mujer mutante. Como veis, Cronenberg lo está llevando a lo suyo. Y estas herramientas, por cierto, ginecológicas, o sea, son escalofriantes. Solo verlas ya da miedo. No lo tengo constatado, no lo he leído, pero me da la sensación de que tiene pinta de ser diseño del propio Cronenberg. En muchas de sus películas, se me viene Existence a la cabeza, por ejemplo, veríamos estos cachivaches, digamos que de inspiración similar. La verdad es que son cosas que parecen diseñadas por el mismísimo H.R. Giger. Después vemos esos instrumentos, por cierto, aplicados en una paciente, en una secuencia también que es delirante. En este caso, la secuencia del quirófano. Otra que quería rescatar, donde están todos vestidos de rojo. O sea, lo cual no es precisamente el color que usan los cirujanos en un quirófano. O sea, si entréis en un hospital, y espero que no lo tengáis que hacer, y todavía menos que os tengáis que someter a una operación, y si es así, ánimo, lo que espero es que jamás veáis una habitación forrada de rojo y a todos los médicos con monos de color rojo. O sea, es un color prohibido en los hospitales. Digamos que no inspira cosas buenas.
Y ya después, en esta secuencia vuelvo, cuando ya Beverly, ido del todo, ya se echa encima sobre la mujer, no sé si es terror, pero desde luego resulta terrorífico. Y entramos ya, insisto, en momentos en que podrían casi interpretarse como ensoñaciones de los dos protagonistas. La parte final de la peli se olvida bastante del personaje de Claire y se centra en los cuidados que Elliot brinda a su hermano, adictísimo ya a todo tipo de sustancias. Le vuelve a coger en casa. Beverly está enfermo, especialmente está enganchado a las anfetaminas y se siente completamente perdido. Hay una regresión aquí también a la infancia. Y de hecho esto entronca con el prólogo del principio. No era tan gratuito. Aquí puedes pensar que Elliot está preocupado de su hermano. O sea, aparte de los extraños y ambiguos sentimientos que pueda albergar hacia él. Pero Elliot le cuenta entonces la historia de dos gemelos siameses. Uno murió de una embolia y cuando el otro vio que se murió, el siamés que quedaba vivo se murió de miedo. Es decir, en realidad yo interpreto aquí que Elliot no lo hace tanto por su hermano como por sí mismo. Por ese vínculo intangible y nunca explicado de forma explícita, por lo menos, que hay entre ellos. Tiene la sensación, y yo creo que por eso le ayuda, de que si Beverly cae aquí, él va a caer justo a continuación. De hecho, Elliot también empieza a engancharse a las píldoras, empieza a tomarlas. En un momento dado dice que lo que le pasa, o lo que pasa, mejor dicho, por el torrente sanguíneo de su hermano, se va directamente al suyo. Y que si quiere ayudarle, tiene que sincronizarse con él. Tiene que caer igual de bajo que él para poder ayudarle. Y por lo tanto también empieza a tomar anfetaminas. Puede que el género fantástico, insisto, no es atribuible a esta película, pero ya os digo, hay algo incluso de ciencia ficción, podríamos decir. Si a la mitad más o menos de película ya empieza Cronenberg a tomar un rumbo más extraño, lo que es el final de la peli, lo que es la resolución, entra ya sí de lleno en la abstracción. Los dos hermanos son unos yonkis. La adicción en Cronenberg otra vez. Los vemos vestidos iguales además y con ese look tan ochentero de ir, no es que fuera la gente vestida así en los 80, pero yo he visto grupos de rock que sus componentes iban así, con una chaqueta puesta y sin camisa, algo que por cierto alguna vez me he planteado hacer para un vídeo, es coña, no os preocupéis, seguid aquí, no os vayáis. Hay además un plano precioso en el que vemos a uno caminar penosamente por la habitación y al otro detrás caminando igual, repitiendo el mismo movimiento, como si fueran dos fotocopias, repasando además en ese instante todas las drogas que se tienen que seguir metiendo. En ese estado de locura absoluto consideran que es el momento ya de verdad de separar a los dos gemelos. Uno, se supone que Elliot, el malo, se pone sobre una camilla. Beverly, el bueno, coge ese material para operar mujeres mutantes y dice, no lo voy a desaprovechar. Y procede a la operación. A la mañana siguiente, todo pinta sueño, Beverly se despierta. Habrá sido otra de estos jodidos sueños de Cronenberg. Pero no, el cadáver de su hermano está abierto, y no voy a decir en canal, que es un topicazo, en la misma camilla donde él lo dejó. Y él lo reprime, lo niega. La regresión a la infancia otra vez, como si fuera ese niño pequeño que veíamos al principio, buscando a su hermano gemelo, llamándole por el nombre, como si estuvieran jugando al escondite. ¿Qué hemos visto con todo esto? O sea, la historia de dos hermanos unidos por algo ya aparte de una placenta, la historia de un desdoblamiento de personalidad, una traslación moderna del Jekyll y Hyde, un cuento moral sobre la destrucción que conlleva no ser tú mismo, ocultarte bajo una careta.
Puede ser una metáfora sobre la adicción, como ya os he dicho, la adicción no ya solo al sexo o a las drogas, sino la adicción, la codependencia de una persona, la necesidad de depender de alguien. Yo me inclino más bien por esto último, por la adicción. Pero cada uno de vosotros tendrá su interpretación de lo que ha visto a lo largo de estas 2 horitas más o menos que dura la película. Me parece significativo el hecho de que cuando Elliot sale de casa, va a una cabina y llama, se supone que a Claire, y ésta le pregunta ¿quién eres? Él no sabe contestar, ya no sabe quién es, o mejor dicho, posiblemente esté muerto porque su otra mitad ha muerto. ¿Y qué hace en ese instante? Se da la vuelta y vuelve a casa. Cae al suelo, sobre las rodillas de su hermano. Y allí suponemos que muy posiblemente lo que decía Elliot es cierto. Si uno de ellos muere, el otro va a caer a continuación. Dejando además, por cierto, en este caso, una estampa siniestra, pero que recuerda a su vez a la piedad del mismísimo Miguel Ángel. Y hasta aquí esta intensa crítica a la carta de Inseparables. Román, 1.000.000 de gracias por tu petición. Como ves, bueno, va a decir que la he aprovechado. Es una película que sin duda merece la pena repasarla más allá de secuencias concretas, y sobre todo es una película que invita a hacerse muchas preguntas, y eso mola mucho también cuando me invitáis a hacer estas críticas a la carta. Espero que te haya gustado muchísimo y espero que os haya gustado, interesado o incluso intrigado a los que no la hayáis visto todavía. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.